Camareros, ¿qué cita vieron que fue un desastre total? No soy mesero, pero fui testigo de una cita que resultó simplemente impactante. Un chico llevó a su novia y a un par de sus amigas a un pub irlandés para celebrar el Día de San Patricio. Acabaron gastando una buena suma, cerca de $150. Entonces, el chico inventó alguna excusa extraña, y el ambiente en la mesa se volvió tenso de repente. La novia, visiblemente nerviosa, dejó el dinero en efectivo sobre la mesa y se fue al baño, mientras las amigas empezaban a recoger sus cosas para irse en medio del típico caos de esa fiesta. Al volver, la chica notó que el dinero ya no estaba. Cuando el mesero llegó para recoger la cuenta, ella comenzó a alterarse y a mostrar gran ansiedad. El novio, por su parte, vociferaba que no tenía idea de qué había pasado con el dinero. El personal del bar, claro, estaba preocupado por cómo se iba a pagar la cuenta. Entonces llegó el gerente para entender qué sucedía. Todo el pub, repleto, observaba el conflicto. Las amigas de la chica estaban visiblemente avergonzadas y la novia rompió en llanto, desconsolada porque para ella aquella suma era mucho más que dinero. Mientras tanto, el tipo perdía el control, exigiendo saber dónde estaba el efectivo y reprochando que ella no hubiera pagado. El personal lo enfrentó, y él comenzó a gritarle a la novia, llamándola por su nombre una y otra vez, en un intento desesperado por evitar que se pensara en un posible acoso o algo similar. Mientras lo sujetaban para apaciguarlo, otro mesero revisó los bolsillos de su pantalón y encontró los $150. Llamaron a la policía, y se lo llevaron forcejeando, mientras él gritaba y se resistía. La chica quedó temblorosa y sollozando, completamente destrozada. Sus amigas estaban en estado de shock, pero luego la situación dio un giro. El personal comenzó a ofrecerle consuelo, una mesera se sentó a su lado y algunos clientes se unieron para ayudar a cubrir la cuenta. En poco tiempo, más personas se acercaron para brindarle apoyo y palabras de aliento. El grupo de amigas se quedó un rato más, alrededor de una hora, después de que arribaron los policías y pudieron experimentar la solidaridad de extraños que nunca olvidarán. Ella tiene un nombre poco común, y cada vez que lo escucho todavía me viene a la mente ese mismo gritándola delante de todo el pub. No soy mesero, pero seguro que esta historia les ha pasado a algunos de ellos. Mi pareja y yo estábamos sentados en un restaurante justo después de dejar a nuestro hijo en la universidad para comenzar su primer semestre. Yo estaba llena de muchas emociones. Feliz por él, claro, pero también muy triste. Pedimos la comida y empecé a llorar. Mi pareja tomó mi mano, pero yo seguí llorando aún más. Entonces, él apretó mi mano y me dijo: «Cariño, tienes que parar de llorar porque la gente piensa que soy yo el que está triste». Y no era broma, muchas miradas enojadas se dirigían a él, como si estuviera terminando conmigo o confesando algún lío. Con el tiempo nos reímos mucho de ese momento, ya van 10 años. Aún extraño a mi niño, aunque se está haciendo un hombre. No era mesero, pero estaba a cargo de un local de hamburguesas que abría hasta tarde, justo al lado de la discoteca más grande que había en 3 pueblos alrededor. Estaba tomando pedidos cuando levanto la mirada y veo un collar de diamantes tan llamativo que casi me ciega. Entonces miro al tipo que lo llevaba y me tomó unos 10 segundos reconocerlo. Era un mariscal de campo legendario, de esos que entran en el top 10 de la historia. Le llevé su pedido y él, junto con su novia, se sentaron a comer. Pasados un par de minutos, ella comenzó a criticarlo sin parar, que estaba arruinado, que ya no era el hombre que solía ser y siguió así, como por 5 minutos, mientras él simplemente comía su hamburguesa y papas. Eso la enfureció aún más, así que terminó lanzándole su comida no tan feliz a él. Pero él ni se inmutó y siguió comiendo. Entonces ella explotó de rabia y salió del restaurante, dejándolo ahí, tranquilo, terminando su comida. El hombre no mostró la más mínima reacción. Una vez presencié cómo una mujer clavó un tenedor en la mano de un hombre. Lo estampó con fuerza contra la mesa, atravesándole la mano de un lado a otro. Fue una escena realmente inquietante. El hombre comenzó a gritar de dolor, y todos los demás quedaron paralizados. Se escucharon varios «Dios mío» dispersos por el lugar. Y para rematar, ella terminó arrojando comida. Justo ese día celebraban su aniversario, una fecha que debería haber sido especial. Llegaron la ambulancia y la policía en cuestión de minutos. A pesar de todo, el hombre tuvo que hacerse cargo de la cuenta, incluso dejó una propina generosa. Nosotros nos encargamos de limpiar el desastre de líquido rojo, migas y vino. Por fortuna, sus ensaladas y platos principales todavía no habían llegado. Un par de semanas después los vi de nuevo en el mismo restaurante, aún juntos. Yo cambié de trabajo, pero no me sorprendería que sigan juntos, siempre y cuando no se hayan dado un paseo sin retorno antes.
Es una historia larga, pero trataré de resumirla. Trabajaba en un restaurante de barbacoa coreana mientras estaba en la universidad. Ya sabes, ese tipo de lugares donde cocinas la comida en una parrilla directamente en la mesa. Un día llegó una típica pareja en su primera cita. El chico no paraba de acaparar toda la conversación. Le doy mi explicación habitual sobre el menú. Pero él me interrumpe, dice que él se encargará de ordenar todo y suelta una orden enorme. Voy a la mesa para empezar a cocinar, pero él insiste en hacerlo él mismo. Me fijo y veo que cocina la panceta de cerdo apenas por 3 minutos. Le pregunto si está seguro de que ya está lista. Me responde, me gusta así, y yo le digo, sí, pero ¿y ella?, señalando a la chica. Ella murmura que le gustaría un poco más crocante, pero él insiste en que está bien de ese modo. Le advierto que lo ideal sería cocinarla un poco más para que sea seguro comerla y me retiro para atender a otras mesas. Cuando regreso, el tipo todavía sigue hablando sin parar, con la boca llena de comida. Tiene las manos cubiertas de kimchi y jugos de la carne, un asco total. Otra vez se pone a cocinar el pollo y noto que está muy crudo. Se lo comento a mi gerente, quien a su vez habla con el dueño que es coreano de verdad. Yo soy blanco, así que supongo que no luzco como un experto. El dueño se acerca y le dice al cliente que no puede dejarlo comer ese pollo tan crudo porque es peligroso. Empiezan a discutir y, en medio de la pelea, la chica simplemente se levanta y se va sin decir adiós. El chico la sigue y vuelve solo, con cara de confundido y triste. Se sienta y se termina toda la orden de barbacoa coreana cruda que había pedido. Después se va rápido, pero no sin antes dejar una propina miserable a la altura del tipo que era. Solo puedo imaginar que su estómago no soportó tanta carne cruda y tuvo que ir urgente a vomitar a casa. Fue todo un espectáculo, y la verdad me alegra que la chica se haya ido antes de probar esa comida mal cocida. No fue un mesero, sino alguien que no podía sacarme de la cabeza, que estaba en la mesa de al lado durante una cena de cumpleaños. El ambiente era súper romántico. Un hombre se arrodilla, le propone matrimonio a la mujer, ella acepta feliz entre lágrimas, todo el restaurante aplaude emocionado, y ellos vuelven a sentarse, radiantes, para seguir disfrutando la cena. Pero, como unos 30 minutos después, la mujer recibe una llamada y se va del lugar más o menos media hora. Cuando regresa, ya no hay ni rastro de esa felicidad. Los dos están con caras totalmente frías, no se miran ni se dirigen la palabra durante el resto de la comida. Para colmo, su mesa estaba justo en el centro del restaurante, así que todos los comensales los miraban de reojo, preguntándose qué demonios pasó en esa llamada. Esa escena definitivamente me quitó las ganas de ver propuestas públicas de matrimonio para siempre. No soy mesero, sino ex-chef que trabajaba en cocina abierta. Seguramente esta historia se pierda entre tantas, pero tenía que contarla. Era día de San Valentín. Había una mesa justo al lado de la ventanilla de salida de platos, en pleno centro del restaurante, tan cerca que podíamos escuchar toda la conversación de la pareja. Un reservado en forma de media luna alrededor de una mesa redonda, con sus espaldas mirando hacia la cocina. Al principio, los dos estaban sentados al lado izquierdo del banco. Durante la cena, el hombre empezó a descargar todo lo que sentía por ella. Lo maravillosa que era, un montón de cosas cursis. Mientras tanto, ella se fue moviendo poco a poco alrededor del banco, como buscando espacio, y él la seguía sin decir nada. Cuando llegó el postre, ella ya estaba casi en el lado derecho del banco y él todavía la seguía alrededor. Entonces él le suelta. Y por eso decidí pedirte que te cases conmigo, mostrándole el anillo. Ella, en plena sorpresa y furia, le responde: ¿estás jodiendo? ¿En serio? Y, sin pensarlo 2 veces, se levantó y salió del restaurante furiosa. Él simplemente se quedó sentado, sin moverse, sin llorar, solo callado. Nosotros, como personal, escuchamos todo y rápido nos agachamos bajo la ventanilla para mirarnos con cara de ¿qué diablos acaba de pasar? Bueno, después de un rato él también terminó levantándose y se fue. Nadie se atrevió a decir algo, pagó todo y nunca más volvimos a ver ni oír de él. El restaurante ya lleva varios años cerrado, pero esa noche, esa definitivamente quedó grabada para todos los que estuvimos ahí. Cuando estaba en la universidad, trabajaba en un bar y un día pasó algo que nunca olvidé. Un hombre llegó, dejó su teléfono en la chaqueta y colgó la chaqueta en una silla antes de ir al baño. En cuanto él se levantó, su pareja, ya fuera novia o esposa, no lo supe bien, no perdió tiempo y tomó el teléfono. En menos de 2 minutos, mientras él aún no regresaba, ella parecía haber encontrado justo lo que buscaba en ese aparato. Cuando él volvió, ella empezó a gritar y hasta volteó la mesa alta donde estaban sentados. De inmediato salió corriendo con el teléfono en mano y él salió detrás de ella.
Nosotros, en ese momento, preferimos no intervenir y les regalamos la cuenta para evitar más problemas. Nadie quería meterse en ese escándalo. Después, pensando en la escena, espero que todo haya sido un montaje. Honestamente, se merecían cada centavo de la cuenta, pero no duraron suficiente para disfrutar lo que parecía su espectáculo. También recuerdo cómo el rostro del hombre perdió todo color y pasó de verse normal a tener una expresión tan impactada que parecía un pez al que le habían tragado una pelota de golf. Si fue una actuación, debo decir que fue épica. No trabajaba como mesero, pero en la secundaria estuve en Panera. Estaba limpiando mesas cuando vi a un chico y una chica charlando tranquilamente. De repente, ella empezó a jugarle con los pies de manera juguetona y él explotó de repente. Te dije que no trastorno obsesivo compulsivo harás mis zapatos, no te soporto más, y simplemente se fue furioso. Ella se quedó ahí, en shock, sin saber qué hacer. En ese momento cruzamos miradas y yo solo le hice un gesto de ¿qué se supone que haga? Mientras respiraba entre dientes, aguantando la tensión. Mi hermana salió con uno que la llevó a un restaurante tailandés para que viviera algo nuevo, y, sin más, intentó pedir por ella para que escogiera algo que le gustara. Terminó pidiéndole un pad thai suave y comentó algo como que ella tenía suerte porque él venía de una ciudad grande donde se encuentran comidas exóticas como el pad thai. Lo peor es que no solo no somos de un pueblo perdido, vivimos en las afueras de Chicago, donde hay 4 restaurantes tailandeses en nuestro mismo suburbio, sino que él ni siquiera se acordaba que en las fotos de perfil de mi hermana estaba ella durante su año sabático en Tailandia. Increíble. Recuerdo una vez que una pareja estaba en su primera cita en un restaurante casi vacío. El chico era cliente frecuente, así que me aseguré de que tuvieran una experiencia increíble. Les regalé un aperitivo y algo de vino. Y hasta dejé que la chica pusiera su música en los parlantes. Justo cuando llevaba el postre, ella recibió una llamada. Le comunicaron que su padre había fallecido. Lo que había sido casi una noche perfecta, de repente se convirtió en uno de los peores momentos de su vida. Cuando trabajaba en una pequeña tienda de postres, llegó una clienta habitual acompañada de su acompañante. Todo parecía fluir con normalidad, pero más tarde esa misma semana él entró solo y quiso obtener mi número. Por supuesto, se lo conté a ella en cuanto tuve oportunidad, y aunque se mostró apenada, me agradeció sinceramente la sinceridad. Lo más inquietante que he presenciado ocurrió mientras compartía una comida con una pareja. En realidad, intentaba ponerme al día con un amigo, pero terminamos prácticamente sin conversación toda la noche, atrapados en la intensidad de una mujer que cada vez se mostraba más desquiciada, detallando con una inquietante precisión el profundo deseo que albergaba por arrancar a varias personas de este mundo. Su acompañante permaneció inmóvil, como un venado atrapado en la luz deslumbrante de un vehículo. Como uno de los últimos en cerrar. Si alguien llegaba entre las 9 y las 9:30 de la noche, no pasaba nada, pero yo dejaba bien claro que cerrábamos a las 10. A partir de las 9:30, ya les avisaba que la cocina cerraba en 15 minutos y después de las 9:40 les decía a todos que solo se podía pedir para llevar. A los gerentes no les gustaba mucho esto, pero yo era el primero en recibir a los clientes y el que hacía todo el trabajo, así que ese último horario era como si fuera el capitán del lugar, ¿me entiendes? Una noche, a las 8:45 llega un hombre bien vestido y pregunta por una mesa para 2. Él solo quería agua hasta que llegara su cita. Intenté mantenerme ocupado mientras pasaban los minutos, pero después de 45 de espera y quedando solo media hora para cerrar, me acerqué para avisarle que la cocina cerraba pronto, a lo que él respondió que su acompañante ya estaba llegando. Entonces llega una mujer vestida con ropa para hacer yoga. Se sienta frente a él y no levanta ni la mirada del teléfono ni por un segundo. Al final, el hombre tuvo que ordenar por los dos porque ella solo estaba físicamente presente, pero mentalmente lejos. Puse la orden y, mientras llevaba la comida a otra mesa, lo escuché susurrándole que quería que ella le diera una oportunidad, aunque no entendí muy bien en qué. Yo estaba sacando a unas personas mayores de mi cabina y no presté mucha atención. Cuando la comida llegó, mientras la dejaba en la mesa, la mujer soltó: "Esto no es como pensaba, así que ya no quiero seguir". El rostro del hombre se cayó por completo. Su lenguaje corporal mostraba que estaba derrotado, como si su mundo se viniera abajo. Sin pensarlo, le llevé las cajas para llevar junto con la cuenta, y como ella ni siquiera había tocado su comida, quería ahorrar tiempo. Sabía que el postre estaba descartado, pero el gerente estaba justo al frente, y tenía que intentar ese último intento de venta o terminaría en la sección de atrás con la luz que parpadeaba.
Solo pregúntales si quieren postre, solo pregúntales, me repetía mentalmente. Entonces, con una sonrisa enorme, les dije, oigan, ¿creen que esta noche van a divorciarse? Mi expresión de asombro salió natural, y ella solo me miró desde su teléfono y dijo, ¿ves, Justin? Hasta la mesera sabe que esto no funciona. Y el pobre Justin me miró mientras yo literalmente tiraba la cuenta y las cajas, disculpándome, lo siento mucho. Dios. Al final, el gerente les dio un descuento y jamás volví a ofrecer postre después de eso. Quiero contarles dos anécdotas que viví personalmente y que me quedaron muy grabadas. La primera fue en un restaurante tailandés dentro del Trafford Centre. Yo estaba sentado con mi esposa cuando notamos a una pareja joven en una mesa cercana. Ella tendría como 18 o 19 años y él más o menos la misma edad. Lo curioso es que la conversación entre ellos se sentía bastante forzada. Y estaba la mamá de él acompañándolo, sin decir palabra, con una expresión seria, casi como si estuviera molesta o muy tensa. Cada que él se levantaba para ir al baño, la mamá lo seguía. Cuando finalmente ella quedaba sola, solo se sentaba a mirar su celular con cara de tristeza, como desconsolada. La segunda historia fue en un restaurante chino en Oxford. Ahí también había una pareja joven sentada justo a nuestro lado. Solo que en este caso el chico no paraba de hablar sobre lo bien viajado que era. La verdad, no recuerdo haber escuchado una sola palabra que ella dijera. No parecía una conversación, sino él dándole un monólogo interminable. Contaba con mucho detalle cómo había ido a un pueblo en un país llamado Tercer Mundo y vivido ahí. Durante un mes, aunque no mencionó el nombre ni del pueblo ni del país, lo hacía sonar como si fuera una especie de parque temático. Incluso dijo que había comido perro durante su estancia ahí. Además, presumía experiencia enseñando a niños en situación vulnerable porque había dado clases en unas de las peores escuelas de la isla de White. Para quienes no conocen esa isla, les cuento que es una zona bastante acomodada, linda y rural. Seguro que las escuelas más duras allá apenas tienen glicinias un poco marchitas y sirven caviar barato en la hora del almuerzo. La verdad, sentí mucha pena por esas chicas. No fue una cita, fue una ruptura. Había una pareja que venía casi todas las semanas durante más de un año. Siempre eran súper amables y muy generosos con las propinas. Pero un día, ambos estaban sentados en la mesa, casi sin decir nada. Ella tenía lágrimas rodando por las mejillas, y él tenía esa mirada solemne, perdida en sus pensamientos, como si estuviera a kilómetros de distancia. Supe de inmediato que estaban terminando su relación. Lo que me hizo preguntarme fue, ¿por qué harían algo así, justo en el restaurante donde habían vivido tantos buenos momentos? O peor aún, ¿por qué hacerlo en público? Una vez atendí a una mesa de 4 en una doble cita que me llamó mucho la atención, parecían bastante religiosos. Las dos mujeres eran un poco pasadas de peso y no muy agraciadas. En cambio, los dos hombres se veían más atractivos que sus esposas y además, se notaba muchísimo que estaban más interesados el uno en el otro. Mi instinto, que es bastante certero, me estaba diciendo que los verdaderos protagonistas de la cita eran ellos dos, y que las mujeres simplemente estaban ahí de acompañantes. No sé si puedo decir que la cita iba mal, pero sí me daba pena por las mujeres. Después tuve otra mesa llena de profesores que habían salido a cenar en grupo. El novio de una de ellas se coló, y, para sorpresa de todos, anunció que iba a proponerle matrimonio justo ahí, en ese Applebee's, delante de todos sus compañeros de trabajo. El tipo estaba sudando y súper nervioso todo el tiempo. Por suerte, ella dijo que sí. Todavía me río cada vez que lo recuerdo. ¿Quién diablos hace algo así? Fue tan incómodo y, al mismo tiempo, disfruté cada instante del momento. Mi esposo y yo nos conocimos trabajando como meseros, y cada año vamos al mismo restaurante para celebrar nuestro aniversario, así que supongo que eso cuenta. Hace un par de años, en uno de esos aniversarios, nos sentaron justo al lado de una pareja que estaba en su primera cita. El tipo era tan desagradable que, en un momento cuando él se levantó para ir al baño, la chica me entregó su teléfono y me dijo que hablara con los chicos en su Tinder por ella. Porque evidentemente yo tenía mejor criterio que ella para escoger. El más divertido, había un tipo que no perdía el teléfono durante toda la comida y no paraba de soltar nombres como si estuviera en una competencia. Cuando llegó el postre, por fin colgó y dijo, «Perdón, es que estaba en una llamada muy importante con Mark Wahlberg». Durante los siguientes 15 minutos, la chica fingió no saber quién era ese tipo, mientras él se desesperaba cada vez más por dejarle claro que él tenía mucha fama. Mencionó como 30 películas, hasta se puso a cantar algo de Marky Mark, y hasta dijo que su hermano era de New Kids on the Block.
Y esta reina simplemente seguía con un sí, no me suena para nada. New Kids, ¿qué? ¿Quién es Martin Scorsese? ¿Es un novato? La paciencia y la actuación de esta chica fueron legendarias. El más triste. Trabajé un tiempo en un restaurante kosher que atendía a un público ultra tradicional. Vi muchas primeras citas arregladas, pero una se me quedó grabada. Había un hombre que pasó todo el encuentro criticando a la chica, mientras ella se quedaba callada y evitaba mirarlo a los ojos. Él comió su comida completa, pero a ella solo le permitía beber agua. Las familias estaban sentadas justo en la mesa de al lado y nadie dijo ni una palabra para defenderla. Quería voltear la mesa de un golpe, era muy triste de ver. Espero de verdad que no terminaran casándose. Puede que en el pasado haya sido uno de esos momentos incómodos. No tan mal, pero sí un poco. Llevé a mi novia de ese entonces a cenar a un restaurante un poco especial para celebrar su cumpleaños. Resulta que la mesera era la esposa de un compañero de trabajo. Apenas la había visto un par de veces y no nos conocíamos mucho. Pero fue muy amable, platicaba con nosotros y realmente hizo que la noche fuera agradable. La cita fue perfecta. Cuando terminó la cena llegó la cuenta. Y como era el cumpleaños de mi novia, claro que iba a pagar yo, saqué mi billetera. Y no encontré nada más que la tela de mis pantalones y unos pocos billetes viejos que tenía en el bolsillo. Empecé a buscar la billetera por todos lados y entonces caí en la cuenta de que se me había quedado en el otro pantalón. Me había cambiado antes de salir y olvidé pasarla al pantalón nuevo. La mesera, la esposa de mi amigo, no pudo evitar mostrar en su rostro lo que pensaba. Por supuesto, me tomó por un tacaño sinvergüenza. Le pedí a mi novia que pagara y yo le iba a devolver el dinero más tarde. A ella le preocupaba que hubiera perdido la billetera. Pero en el fondo se divertía con la situación y con mi incomodidad. Cuando llegamos a casa, efectivamente, la billetera estaba en los pantalones que me había quitado. Mi novia se rió de mí y puso los pantalones que llevaba puestos junto a los que tenían la billetera. Así que, definitivamente, ella no estaba enojada. Pasaron varios meses antes de que volviera a ver a la esposa de mi compañero y recién pude explicarle lo que había pasado. Creo que no me creyó hasta que mi novia le aseguró que no era un tacaño, solo un despistado. No era mi mesa, simplemente tuve la suerte de estar en el lugar indicado en el momento justo. Ahí venía esta mujer, muy bonita y bien vestida, tambaleándose hacia mí, así que me adelanté para ver si necesitaba que la guiara al baño. Pero justo antes de que pudiera alcanzarla, uno de nuestros atractivos gerentes salió del guardarropa justo cuando ella pasaba frente a la puerta. Todo pasó rapidísimo, fue algo inesperado. Ella prácticamente se metió al guardarropa y lo jaló con ella, cerrando la puerta atrás. No sabía qué pensar, así que después de unos segundos decidí ir a ver qué estaba sucediendo. Abrí la puerta justo cuando el gerente, confundido, trataba de abrir para sacar a la mujer que ya empezaba a sollozar. Ella estaba bastante molesta y claramente había bebido, mientras que él intentaba escaparse de la situación. Lo que logré entender es que ella estaba en una cita con su novio de mucho tiempo. Estaban en un restaurante elegante de carne, celebrando algún logro importante y ella estaba segura de que él le iba a proponer matrimonio. Cuando eso no sucedió, simplemente salió furiosa sin siquiera explicarle al chico por qué estaba tan alterada. El gerente estaba igual de confundido y preocupado, y en cuanto ella no regresó a la mesa, fue a buscarla. Como mesero, uno ve muchas citas fallidas, parejas discutiendo y gente que espera horas y termina plantada. Pero esta historia se me quedó grabada. Llevaba como 2 o 3 meses trabajando de bartender en un lugar nuevo. Nada serio, solo para ir haciendo algo. Un día llegó una chica muy dulce que me pidió que enfriara una botella de champaña, porque quería sorprender a su novio. Iban a celebrar 3 años juntos. Cuando él apareció, me quedé en shock. Era el mismo chico con el que había terminado 6 meses antes. Aunque solo habíamos salido 4 meses, ¿qué situación? ¿En serio? Lo reconocí, pero intenté mantenerlo lo más casual posible, sin entrar en detalles ni nada. Fue una experiencia súper extraña. Hasta ahora me siento mal porque no supe hacerle saber a ella la verdad de alguna manera, sin arruinarle la sorpresa o el momento. Un par y su hija se sientan en mi mesa. La chica tendría unos 16 años, el tipo era un poco gordo y feo, para ser sincero, pero la esposa era simplemente espectacular. Todo parecía normal, excepto que la mujer no dejaba de mirarme todo el tiempo. Donde quiera que caminara por el restaurante, ella me estaba viendo fijo. Hasta mis compañeros se me acercaron para preguntarme si me había dado cuenta, como si no fuera obvio. Yo intentaba mantener la calma y fingir que ni siquiera lo notaba porque no quería molestar al tipo, pero él ni parecía darse cuenta.
Cuando terminaron y se fueron, fui a recoger la cuenta y me di cuenta que me dejaron una buena propina. Además, el tipo me dejó el número de su esposa con una nota diciéndome que le mandara un mensaje, lo cual me pareció raro, pero bueno, cada quien con sus cosas. Ahora, ¿ustedes llevan a la hija y me dejan esto? Vamos, no tiene sentido. Nunca le escribí porque eso era un problema en el que no quería meterme. Pero confieso que lo pensé, porque la esposa realmente era una de las mujeres pero hermosas que he visto en mi vida. Antes que nada, les cuento que trabajé como mesero por un tiempo, y algo que me llamó muchísimo la atención fue la cantidad de citas en las que una sola persona no hacía más que hablar de sí misma, sin siquiera preguntar algo a la otra persona, ni una sola pregunta. Y eso simplemente me parecía increíble, pero sin dudas, lo peor que llegué a presenciar fue cuando un tipo le pidió a su cita que se aprendiera unas líneas con él para un casting al que quería aplicar, y era como si él creyera que eso era algo impresionante. Un truco para lucirse y sorprender a su acompañante antes de que les trajeran la comida. Obviamente, para nada era así, sus dotes para actuar dejaban mucho que desear. Pero lo peor vino cuando, terminado el performance, le preguntó, ¿qué te pareció? Sin darle tiempo a que respondiera, comenzó a explicar con lujo de detalles y admiración todas las elecciones que había hecho en su actuación. Mientras tanto, su cita tenía que asentir de mala gana y decir algo para no quedar mal. Fue un momento súper incómodo, de esos que quieres que se acaben ya. Un hombre intentó pedir la comida por su cita y a ella no le gustó nada. Pero como apenas era el comienzo, decidió no decir nada. Entonces él pidió un aperitivo muy caro que a ella no le apetecía, así que terminó comiéndolo solo. Ella no parecía impresionada, aunque daba la impresión de que intentaba fingir interés para no arruinar el momento. Cuando llegó la hora de ordenar la cena, él volvió a querer pedir por ella, esta vez algo costoso, un plato combinado de mariscos y carne. Ella le dijo que no, que prefería el platillo vegetariano, algo que ya había aclarado antes de la cita. A pesar de eso, él no quiso ceder e insistió en que ella probara el surf and turf. Ella volvió a negarse, explicando que no lo comería porque era vegetariana. Entonces él le respondió, pero si yo puedo pagarlo, ¿por qué no lo vas a probar? Ella no aguantó más y se fue. Para agregar un poco más de contexto, el pedido del plato vegetariano ya estaba anotado, pero nunca se llegó a hacer oficial porque no hubo oportunismo para completarlo. No soy mesero, pero en la mesa de al lado había una pareja en lo que claramente era su primera cita. Yo estaba sentado de tal manera que veía hacia la misma dirección que ella, así que no podía ver su rostro, pero sí podía ver el de él y escuchar todo lo que decía. Y cuando digo que escuchaba todo lo que él decía, me refiero a que ni siquiera sé cómo sonaba la voz de ella, porque el tipo no paró de hablar ni un segundo. No creo que ella dijera una sola palabra en toda la cita. Él simplemente le habló sin parar durante casi una hora entera, ni una pregunta le hizo. Ni siquiera se detuvo a comer, seguía hablando mientras masticaba. No puedo ni imaginar qué estaría pasando por la cabeza de ella mientras todo eso sucedía. En un lugar donde trabajé tenían lo que llamaban la mesa de las rupturas. Era una especie de medio reservado para dos personas, y supongo que por eso siempre terminaban ahí las citas a ciegas o esas reuniones para terminar relaciones. Y créeme, eso pasaba como el 90% del tiempo. Oye, Leprosiman, tienes una pareja en la mesa, 11. Uf, hasta la cocina ya sabía no sacar los platillos ni los postres hasta que yo diera la señal de que todo iba bien. El otro 10% eran aniversarios o, te lo juro, propuestas de matrimonio que no salieron nada bien. Era una situación bastante amarga, la verdad.